antes de estudiar las físicas que van a ver el trabajo en tiempo libre, porque vamos a proyectar todo lo que vamos a estudiar anatómicamente sobre esta pared que hoy van a comenzar a estudiar. ¿Bien? Toda la parte de trabajo en tiempo libre, todo el contenido del trabajo en tiempo libre está prácticamente en el cuaderno del alumno. Pero el cuaderno del alumno, la guía del alumno, ustedes se llaman, tienen un apartado, siempre tienen un independiente, un cuaderno del alumno independiente, donde tienen toda la bibliografía. Se pueden estudiarla de cualquier texto, Pueden estudiarla de cualquier texto, está bien. Lo único que van a tener que estudiar, el cuaderno del alumno que hicieron los docentes, ese escrito de ahí es algunas estructuras cardíacas que nosotros le vamos a mencionar en tiempo y forma, que no lo tienen que estudiar en un libro clásico porque están incompletas, porque se llaman de manera diferente de la nomenclatura, entonces se utiliza acá. ¿Estamos? Pero si no, cualquier libro de texto que tengan está correcto. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a estudiar cómo está entonces constituida la caja torácica, vamos a ver el tórax en general y vamos a ver las articulaciones del tórax. En general, esta clase ustedes van a tener que leerla, comprenderla, pero en general lo único que se toma como importante de todo esto es cómo se proyecta las distintas estructuras sobre la pared. No le van a tomar como un articulado donde sí, en realidad todas las partes del esternón o qué tipo de articulaciones, el arco costal con las costillas. Lo vamos a ver, ustedes lo tienen que saber. Pero hay cosas más importantes. De todas maneras, es una clase introductoria que la tienen que conocer. Es el primer tema que tienen que leer para poder comprender después el por qué se proyecta, que como se llama, todas las líneas imaginarias que tratamos con el tórax para poder estudiar anatomía, semiología, cirugía, histología, etcétera, etcétera. Dentro de la construcción del tórax, lo que vamos a tener que recordar son las características de las vértebras dorsales, que ustedes las estudiaron el año pasado en el desarrollo, esternón y las 24 costillas o arcos costales con respectivos arcos costales, cartílagos costales, no arcos costales, cartílagos costales. Las vértebras dorsales, primero lo que tenemos que saber es una vértebra como es la vértebra pico y las partes de la vértebra y cómo es en general una vértebra dorsal. Después hay algunas características particulares como la de la primera vértebra dorsal, que es una vértebra de manticiones y las cervicales, que ustedes conocen, y las dorsales, y la décima, undécima y duodécima, que son o difieren del resto por las carillas articulares que expresan a los distintos arcos costales. Y porque la duodécima vértebra dorsal va teniendo ya características de las vértebras lumbares. Simplemente por eso es que tenemos que reparar algunos detalles importantes de cada uno. Bien, ustedes van a ver que acá tenemos una vértebra tipo. Una vértebra tipo dorsal, ¿qué es lo que tiene? Tiene un cuerpo que en general tiene un diámetro transversal y un diámetro, transversal y anteroposterior que tiene similares características. Por lo tanto, parece como un cuadradito la vértebra. ¿Se acuerdan que ella tenía forma como de un cubo? Tiene dos carillas articulares para las apófisis articulares superiores bastante importantes, planas, ambas carillas. Por detrás tenemos las dos láminas, las apófisis transversas bien prolongadas transversamente. Se fijan, esas apófisis transversas también tienen una carilla articular importante que es costal. Y una apófisis espinosa, que en general tiene la característica de ser muy descendente y alargada. Por eso es una imagen, si la miro desde arriba, la veo como pequeña y cortita, porque en realidad es bien descendente y bien verticalizada. ¿Bien? Y otra característica muy importante de las vértebras dorsales es que las láminas, que estarían constituidas por esto, esas dos películas, en realidad esas dos manchitas óseas que se llaman láminas, tienen exactamente el mismo ancho y la misma altura. Son prácticamente cuadriláteros. Y el orificio es casi circular, aparentemente es circular. Bien. No funciona, los deditos van a cada una de las estructuras, pero no funciona porque tenemos un distinto sistema operativo. Bueno, fíjense, acá tenemos el cuerpo central con la misma, digamos, diámetro, diámetro transversal, prácticamente también la misma altura. Tiene en su borde circunferencial un gran canal importante, lo hace cóncavo, que es la convexidad de la cara
superior, de la cara inferior. El cuerpo vertebral tiene tanto la parte superior como la parte inferior dos carillas articulares para las costillas, para los distintos arcos costales. ¿Bien? Entonces, las vértebras dorsales, en la región posterior de su cuerpo, casi todas las vértebras, con excepción de la primera y las tres últimas, tienen dos carillas costales para las distintas costillas que se van a articular con cada una de estas vértebras. Todas, menos la primera, la décima, décima y duodécima. ¿Bien? Y otra de las características importantes que marcábamos antes, y que hace como importante, es esta apófisis espinosa, descendente, bien alargada, que me impide abordar todo el conducto raquídeo desde la parte posterior. No puedo hacer la función a nivel dorsal, sino que está dividido esa apófisis espinosa. Otra cosa importante, fíjense los pedículos. Los pedículos tienen una escotadura superior que es poco prominente, pero una escotadura inferior muy importante que hace que el orificio o el conducto de conjunción, por donde sale el canal neuroraquídeo sea muy importante. Esto se debe, o sea, muy grande. Esto se debe a que la concavidad de la cara inferior del pedículo es muy, pero muy prominente. Y acá se ve el detalle que veíamos antes en la apófisis transversa, que también tiene una tuberosidad costal. Para resumir, vamos a ver un cuerpo cuadrilátero. En ese cuerpo cuadrilátero, en la parte posterior, hay dos pequeñas carillas articulares para los arcos costales. Unos pedículos importantes con una escotadura inferior muy prominente. Una apófisis transversa muy alargada con una carilla también para los arcos costales. Una apófisis espinosa muy alargada y descendente. ¿Bien? Y otra cosa que vemos acá son las dos apófisis articulares, la superior y la inferior ahí. ¿Ven? Una superior y una inferior. Ambas carillas articulares son planas, por lo tanto, como son planas, todas las articulaciones que unen las apófisis articulares entre sí son acróbicas. Eso es lo que se tiene que acordar. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Ya lo vimos. Lo habían visto ustedes en crecimiento. Nosotros observamos esto, vemos acá de qué manera un cuerpo vertebral está unido al otro cuerpo vertebral a través de un disco que la separa, un disco intervertebral que determina que esta articulación es una articulación de tipo de la arcentrosis, una arcentrosis verdadera. Ahí tenemos el orificio de conjunción muy importante. Este orificio está alargado verticalmente porque acuérdense que esos pedículos están muy escotados en su parte superior. Y ahí fíjense que se ve cómo se articulan las apófisis articulares entre sí, una carilla superior y una inferior articuladas. Ahí ven todo esa columnita ósea que está determinada por las articulaciones de las apófisis articulares entre sí. Y ahí ven las carillas articulares costales. ¿Ven? Tienen una y tienen otra, y esa es la carilla costal para la tuberosidad de la costilla que estábamos a ver. Entonces, una vértebra dorsal, ustedes deben recordar, tiene la característica de cómo se articula con las costillas, tiene carillas costales para los arcos costales. ¿Dónde están esas carillas articulares? En los cuerpos vertebrales, en las apófisis transversas. Bien. La primera vértebra dorsal, si se fijan, tiene algunas características que son importantes. Una de las características es que el cuerpo, la cara superior de su cuerpo tiene dos ganchitos, fíjense, dos ganchitos hacia arriba, que son los ganchos laterales para las carillas articulares, o la apófisis uncinal o ganchitos que tienen las apófisis, del cuerpo de la séptima vértebra cervical. ¿Se acuerdan que las vértebras cervicales tenían como en la cara superior dos ganchitos y en la cara inferior dos superficies biseladas? Esas dos superficies biseladas, en relación con esos ganchitos, formando las articulaciones truncovertebrales, y estos dos ganchitos están en la cara superior de esta vértebra dorsal, con esa primera dorsal, con estos dos, y se relacionan con las apófisis, con las carillas biseladas que tiene la cara inferior de la séptima vértebra dorsal. Y otra de la séptima vértebra cervical. Y otra de las características importantes es que dentro de las carillas costales hay una que está desarrollada completamente en la cara lateral de la vértebra y hay una semicarilla en la cara inferior del cuerpo vertebral. ¿Se acuerdan que en el resto de las vértebras veíamos
una caricia chiquita arriba, una caricia chiquita abajo. En este caso tengo una caricia completa para la primera costilla, para la primera costal, y una semicaricia que va a articular con la segunda costilla, que se va a articular con la primera dorsal y la segunda vértebra dorsal, como vamos a ver más adelante. Bien, ahí tengo la décima vértebra dorsal. Tiene una única caricia costal, que es esta que ven ahí. ¿Ven? Una única caricia costal en la parte superior de la vértebra. Esta es la característica que tiene la vértebra dorsal. Y la duodécima, la décima y la duodécima, tiene la característica de tener también en el cuerpo una única caricia costal para las costillas correspondientes, para la undécima y la decimosegunda costilla. Las apuntes transversas en general, fíjense, no tienen carillas, fíjense que no tienen carillas costales, ¿ven? Y fíjense que esta, que es la duodécima, tiene una caricia articular muy importante que la ofrece la apófisis articular inferior, que es convexa. ¿Ven? Esta caricia articular que es convexa se corresponde con una caricia articular cóncava de la primera vértebra lumbar, porque este tipo de articulación es una trocoide, a diferencia del resto de las articulaciones. Se van a quedar todas artroides en el resto de la columna, a nivel lumbar, las articulaciones que unen las distintas apófisis articulares son trocoides. ¿Bien? Y las apófisis espinosas, fíjense, están haciéndose más horizontales, y las apófisis transversas más cortitas, y sin arco con una tuberosidad o una caricia costal para la tuberosidad. Bien, bueno, y acá vemos las distintas características de las plantas. Bien, fíjense, ahí tienen el corto vertebral, y el cuadrilátero, los casos que separan estarían ocupadas por los distintos discos intervertebrales, y fíjense que bien que se ve de qué manera esta apófisis espinosa viene alargada, resistente, verticalizada, y poco a poco se va haciendo más horizontal y más pequeña, porque se va transformando dependiendo de la forma de una característica de una vértebra lumbar. ¿Bien? Bueno, ya entendíamos en la parte posterior de cada una de las vértebras las carillas articulares para las costillas. Fíjense, es importante que alargado verticalmente ese orificio de conjunción relativo. Bien. Todas estas vértebras forman en conjunto una gran cifosis. ¿Sí? Acuérdense que las características de la musculatura que representa la columna vertebral en el dorsal es una gran cifosis, una curva cóncava hacia adelante. Fíjense bien verticalizadas las apófisis espinosas, las apófisis transversas tónicas, las articulares para la velocidad de las costales. Fíjense que son muy grandes, y las transversales, la primera vértebra, después se van hacia el cuadrilátero, que vuelve a desarrollar en el uniforme la más inferior. Entonces, fíjense que prácticamente no se puede, por la cara posterior de la columna vertebral, a nivel dorsal, abordar los secretos que se está resistido completamente cerrado, prácticamente por sentido del conjunto vertigo, dentro de la columna vertebral a nivel dorsal. Bien, esta cifosis, cuando se acentúa, corre, compensable, este inicio está adelante, es muy importante que la recuerden y las características que tiene esta columna vertebral, porque hay una cantidad muy importante de enfermedades respiratorias que tienen más de la actividad que van a modificar la curvatura de esta columna, acentuando esta cifosis, porque estos pacientes necesitan iniciar más zonas laterales para dilatar la masa torácica, cuando tienen enfermedad obstructiva crónica, y ese tórax se hace como el dormir, se hace como más convexo en todos los tejidos, se aumenta esta cifosis un poco más. Pero es importante que recuerden los detalles de la masa torácica, por esas características, porque son signos, que son estigmas. Ustedes inmediatamente van a ver un paciente, a lo mejor es joven, pero tiene la característica de una persona que tiene un tórax una acentuación muy importante de la columna dorsal y de repente se van a dar cuenta que está apareciendo una enfermedad constructiva. Es un signo importante. Lo conocen simplemente a la simple inspección de su caja torácica. Y así la importancia que realiza
anatomía normal de la naturaleza. Bien. En el esternón lo que vemos, ustedes ya saben, bueno, no vamos a volver a decir, es un hueso que generalmente lo define como un hueso plano, ¿sí? Por un lado la parte media de la rama torácica, y este hueso plano en realidad está constituido biológicamente por distintas estenovistas, como por distintas partes que se van funcionando a lo largo de la vida de la persona y que tienen todas dos articulaciones. Una superior y una inferior que separan en tres partes al esternón. Son la parte superior, que se denomina mando o también manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y la porción más inferior del esternón que se llama apéndice discoide. ¿Sí? Entonces, mando, manubrio, el cuerpo y apéndice discoide. Pero tengan en cuenta que cada una de estas partes a su vez se subdivide como pequeñas las celulitas externales, que se van a funcionar dejando determinando en el esternón distintas líneas transversales que se corresponden con esa función de todas sus partes. Lo que tienen que acordarse del campo de manubrio que tiene en la parte superior una escotadura que ustedes la pueden palpar, una escotadura external, es decir, es una escotadura que es muy palpable en la línea media, en la base del cuello. ¿Bien? Eso se llama escotadura yugular o también traqueal, porque abordamos la tráquea, pero digamos buscando, como reparo anatómico óseo, es una escotadura. Y una carita clavicular, escotadura clavicular que está por fuera. Tengo la escotadura y inmediatamente por fuera una carita articular. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron el año pasado por ejemplo articular del hombro? Que había una articulación que se llamaba teatro autoarticular. Bueno, esta articulación es la comunicación con la clavícula. Esta articulación, el cerro clavicular, que sería dado por el esternón con la clavícula y el esternón con el primer arco costal, que estaría en ese nivel, ahí está la articulación con el primer arco costal, es una articulación que aumenta muy ampliamente todos los ángulos, todas las direcciones que puede ejecutar nuestro, digamos, en anatomía y la articulación va a recuperar. Y hay un ligamento muy importante, que es el ligamento cordón, que une el primer cartílago costal con el esternón, que inicia prácticamente todo el movimiento y el más fuerte, o el ligamento más fuerte de toda la articulación. Es un detalle que lo tiene que ver con la realidad, para trabajar de polio pero bueno, recuerden que el bajo, cuando se esternón, tiene una escotadura yugular y tiene una escotadura que continúa clavicular, que continúa con eso, que está clavicular, que se trata de una cabeza articular sobre el cuerpo, que es convexa en sentido transversal, que es cóncava en sentido anterior-posterior, de van a decir que es una articulación por el cambio acíclico, que es una articulación por el cambio. El cuerpo del esternón, que es lo siguiente, tiene una cantidad de cabezas articulares muy importantes. En toda la cara lateral del esternón hay 13 cabezas articulares. De las 13 cabezas articulares, son 13 escotaduras, no cabezas, 13 escotaduras, tienen que son escotaduras para los arcos costales. Y 6 son los que tienen interpuestos de cabezas. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que recordar que eso que van a mirar en van a preguntar siempre de acá hasta que se reciban, es una estructura anatómica prominente que hace evidente determinante que es eso que se está marcando acá, es el ángulo del nudo. La unión del marco del esternón con el cuerpo del esternón determina una prominencia, una saliencia hacia adelante. ¿Sí? Eso se llama ángulo del nudo. El que proyecta, yo encuentro el ángulo del nudo desde lo que esternal, van a encontrar con una planicie dura que es el marco del esternón y con una prominencia transversal. Muy importante. Si ustedes se van hacia los lados de esa prominencia, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar con el primer arco costal. ¿Bien? Como vemos en el primer arco costal, es un sujetor anatómico que les permite que contar las posibilidades de los campos intercostales. ¿Qué es importante? Es importante conocer esto porque las distintas estructuras cardíacas de los distintos lóbulos pulmonares se le aparecen. Ustedes, cuando se copian el bien, van a ocultar el sonido pulmonar, van a ocultar
usato nel Photoshop e la persona realizzava la carriera. E Nadia, che recibe il nome del fuoco, Tatiana, che recibe il nome di un padre di corazón. Es utilizar en qué lugar de buscar un poco óptico, en qué lugar de buscar un poco pulmonar, en qué lugar se sospecha que ese paciente tiene una neumonía, van a ir a escuchar un bloqueo respiratorio anómalo. ¿Entienden? Es utilizar contar los espacios intercortales. De acá a la anterior zona, que nos sospecha para él, si hay uno del sur. ¿Bien? En la cara posterior hay otro preparo, en la cara anterior el preparo más importante es el ángulo del sur. Y finalmente tengo la porfidifoide por detrás, esa porfidifoide en realidad tiene esta forma, o en cuadrada, en forma de boca, tiene distintas características. Con una lista posterior, pero exactamente lo mismo, el cuarto, perdón, el manubrio con el cuerpo y la porfidifoide. No hay exactamente lo mismo. La diferencia es que forma hacia acá y es algo que se aplana hacia adelante. ¿Por qué usted se pregunta si el ángulo de luz es sensible para encontrar todos los datos y no al resto? Es porque hace providencia y ahí en el segundo les voy a empezar a contar. Después, la cara anterior del externo es prácticamente la línea media subcutánea, que prácticamente la puede pasar, es como un canal. Pero lateralmente, como si trata muchos músculos, fundamentalmente los pectorales, no pectorales, los pectorales, que es un músculo bastante importante y está cubierto completamente del enfoque, sumado a la mujer, que está desarrollando de una forma, se desdibuja la anatomía. Entonces, la anatomía torácica es cuando la cabeza costal. Entonces, yo no voy a contar de los costales. Lo único que tengo para contar, como recarga todo el constante, es ese ángulo de luz. Por eso se descarta vez. Perdón. Fíjense, estas son las fracciones externales que yo les comentaba, ¿ven? Se denominan externalidades de la tesis. Estas vértebras de funciones dejan esas subtransversales de potencia, transversales que hay en la cara superior y posterior del pulmón, que se corresponden en realidad con la función de las distintas características que lo constituyen. Es como si fuese una columna pequeña columna vertebral de la mano. Bien, pongan a ver ustedes cuando vean las articulaciones y las únicas articulaciones que existen a lo largo de la vida y de la vejez, es la primera articulación que a veces un adulto mayor de 90 años todavía no está funcionada y tiene capacidad de esfuerzo, es una articulación, y la única que te funciona es la inferior de la de los árboles. Estas dos articulaciones, tanto la que une el manubrio con el cuerpo con la consideración y justamente aparecen cartilaginosas con un disco intervertebral como intervertebral, como vértebras, lo único que persiste a ver de los años nunca tenemos espacio, no vimos en qué grado que se funcione completamente el esternón. Bien, bueno, ahí lo vemos en esta imagen, que se ven bien todas las irregularidades del hueso, como está la cabeza articular, para la clavícula, hacia arriba, para el primer costal, para el segundo costal, tercero, cuarto, quinto, sexto y el tercero. Bien, la cara anterior, la cara lateral, organiza estamos hablando de Lewis, y que es algo converso hacia adelante y es cóncavo hacia atrás, la cara posterior de esta. Este ángulo de vista, por eso yo siempre lo van a preguntar en la diferencia de biología, en un reparto ustedes van a buscar siempre, en la diferencia van a ir a la sala, al hospital, y siempre lo van a buscar. Lo van a encontrar en el paciente y ahí es más sabe dónde colocar la campanita del estetoscopio para poder ocultar. Bien. Estas son las indicaciones musculares más importantes que tiene el esternón, fundamentalmente más indicaciones del esternón medio más obvio y las indicaciones del esternón más proximidad hacia los lados. Puede haber también puede haber un pequeño edificio en la vesícula, a veces está presente, a veces no, digamos, son detalles anatómicos que en realidad ustedes no se van a presentar. El esternón, cómo tiene el modo de articular, está comportado, la parte del esternón y el ángulo de luz. Eso es lo que el ángulo de luz, por eso lo van a presentar siempre.
Vamos a hablar un poco de las costillas y de los cartílagos costales. Ustedes saben que las costillas tienen los cartílagos costales en dos partes. Una parte ósea, que es la parte posterior, que biológicamente podríamos decir que procede de la columna vertebral, y una porción anterior que son los arcos costales, que son articulaciones que se llaman externales, que van a terminar todos externos. Algunos son, vamos a ver que algunas tienen características particulares específicas que vamos a clasificar a las costillas o a todos los arcos costales, depende de su terminación anal de cómo termina. Pero tienen que saber fundamentalmente que tienen dos partes fundamentales, una posterior ósea y una anterior cartilaginosa de todos los arcos costales. Y entre ellos, la terminación de la ósea y lo que viene a continuación es una actividad precisa de nada más que eso, lo único que tiene que saber. Tiene algunas características particulares de algunas costillas, como la primera, la segunda y la última dos, que tienen que comentar un poco más, nada más, no es complicado. Las costillas verdaderas externales son las primeras que se denominan externales o verdaderas porque cada una de ellas, a través de su arco costal anterior o cartílago costal, termina en una de las narices del esternón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el esternón tenía 7 narices costales? Bueno, cada una de esas 7 costillas termina en el esternón. Las costillas externales o falsas son las únicas, es decir, son arcos costales que no terminan directamente en el esternón, sino que terminan en la costilla que está por encima de ella. Esto ocurre para la octava, la novena y la décima. Estas tres costillas, la octava, la novena y la décima, se denominan externales o falsas. Terminan en los arcos costales y están por encima de estas. Entonces vamos a ver el signo de la diferencia mejor. Y la undécima y la duodécima son las famosas costillas flotantes, que directamente no terminan en el esternón. Entonces, dentro de las externales son falsas, las falsas probablemente dicen que son las que terminan en el arco costal sin terminar en el esternón, y las costillas flotantes son las que nunca terminan y permanecen solas, inmersas en la masa muscular de la pared posterior de la articulación. Bien. Ahora vamos a ver el ejemplo. Ahí tenemos, fíjense, las que tienen necesidad amarillita son las costillas externales, que son los arcos que terminan en el esternón. Fíjense que la octava, la novena y la décima, en este caso la octava, también en este lado, terminan todos en el arco que está por encima. Se reúnen todos en el arco que termina en el arco que está por encima. Y la undécima y la duodécima permanecen libres, son flotantes, no terminan en ningún lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Se entienden? Es decir, eso también eso es importante. Eso es algo que tiene que atar. Cuando vean las costas, ¿cuáles son? Las costillas externales, las externales son falsas, las flotales que tienen que saber. ¿Bien? Hasta acá habíamos visto las costillas verdaderas de ósea tienen características especiales. Por ejemplo, la costilla, la yeta, la chica, la cuarta son típicas. Son huesos planos. Acá tenemos un problema de texto y migración. Hay algunos que nos tienen unos planos y algunos que nos tienen son huesos planos, porque tienen un cuerpo con dos extremidades, cada algo por cada. Eso lo vamos a considerar planos. Son algo planos, pero que tienen un extremo anterior, que sería esto, con una característica que se articula con largo costado corriente a través de una fibrosis, y una porción posterior, que es lo más complejo para ustedes. ¿Por qué? Porque tiene una cabecita que es esta, que tiene que forma como una cuna. Ustedes tienen la cabeza articular, otra cabeza articular y un vértice que las reúne. ¿Bien? Estas cabezas articulares se reúnen con las vértebras o articulares con una vértebra superior y una inferior, en la típica. En la típica. A posteriori, después de la cabeza costal, lo que tenemos es el cuello de la costilla, que es esto, que lo separa del cuerpo una velocidad importante que es esta.
Esta numerosidad se relaciona con la tarifa postal que tiene la apófisis de la plaza de cada verde. ¿Entendieron? Dice la cabeza, un puro siglo de velocidad. Y después, el cuadro vertebral. Desde adelante, el extremo anterior. En la región posterior es donde están las cadenas articulares más importantes que ustedes deben acordar. ¿Por qué? Porque está ahí, en esa articulación de la costilla o largo costal con la columna vertebral, se le produce el movimiento de la rotación sobre sí misma que amplía todos los movimientos torácicos. Que hace que todos los diámetros de la zona torácica aumente su amplitud. ¿Estamos? ¿Bien? Por eso es importante que lo recuerden. Bien. La cara externa de la costilla tiene la cara externa hacia afuera, una cara interna que le tiene sobre ahí veo la cara posterior, la velocidad, o la cabecita, la velocidad y el extremo bastante. Perdón. Ahí veo cara, el extremo, digamos, el extremo posterior, la cabeza con las dos cabezas articulares, el cuello y la velocidad costal para la articulación que la reúne con la posición transversal de cada una de las dorsales. Perdón. La primera costilla, olvidé comentar el páramo costal, tiene una cara externa y una cara que es interna, ¿sí? La cara externa que mira hacia afuera, una cara interna que mira a la caja torácica. La cara externa convexa, una cara externa que es cóncava, ¿sí? Ahora, la primera costilla, en lugar de tener una cara interna y una cara externa, tiene una cara superior y una cara inferior. En lugar de estar verticalizada, como un techito a la caja torácica, que es mucho más cortita, mucho más corta, mucho más pequeña, y además tiene una cara superior y una inferior. Y dos bordes, externos e internos respectivamente. Y tiene la característica de que se reúne, acuérdense, con una única vértebra, se articula con la primera vértebra dorsal. En cambio, el resto se articula con dos vértebras dorsales. Lo mismo ocurre con los vértebras de al derecho. Y además, tiene esto que se llama tubérculo del Lisfranc. ¿Por qué es importante mencionar esto? El tubérculo del Lisfranc es una cara superior. Y tiene algunos canales además por el marco social. Estas características particulares del cerebro dorsal, que parecen una frontera como el tubérculo del Lisfranc y el paso de esos surcos de los marcos sociales son importantes. ¿Por qué? Porque está a este nivel del tubérculo del Lisfranc no determina un músculo, que es el escaleno anterior. ¿Sí? Entre los tres escalenos, que son músculos laterales del cuello, que van desde la columna cervical al primer arco y segundo arco costal, transitan los vasos inflados, que van al miembro superior, formando después la muscular. Pero además se encuentra desgastado de la muscular, por encima del vértice pulmonar. Se van a estudiar que la caja torácica o la caja torácica contiene los pulmones, ¿sí? Estos pulmones van a estudiar ustedes que tienen forma pirámides o formas, que es un vértice muy importante. Este vértice se proyecta unos 3 centímetros por encima del cerro costal. Es decir, yo no tengo un desarrollo muscular muy importante por encima de la base del hueso, y la cosa es estetoscopio por encima de la clavícula, voy a expulsar por el pulmonar. Estamos coordinando el pulmonar. Y por delante del vértice de los pulmones, en relación con todos los vasos sociales, realizando el pasado por encima del vértice pulmonar, entre los cristales. Y es a ese nivel donde tengo el nervio gástrico interesando a la gama torácica y el clínico, que son los nervios más importantes que ustedes van a recordar en el tórax, que han sido muy importantes para recordar en cuanto a sus recorridos, ramas, etc. ¿Entienden? Entonces, este es el cuerpo de dicha. Todos estos recorridos vasculares y lineales superiores, primera costal, con respecto a los vasos musculares, es importante que se acuerden de esto. Que lo van a leer valiente. La segunda costilla también tiene una cara externa, un extremo anterior, las caras están un poco más oblicuas,
capítulo mujer, un canal comentario. El de comentario es muy parecido, que es como ustedes se refieren a cosas de primera pregunta. Nosotros viene comentario, tenemos 10 obras, la primera, la última y la segunda, un borde superior y un borde inferior. En el borde inferior de cada arco costal hay un canal costal donde pasa a partir de bajo de los nerviosos. En la cara interna, por debajo de la cara interna del borde inferior hay un arco costal. En este arco costal, en el borde inferior, transita de ese arco costal el paquete bajo del nervioso intercostal. Es importante, vamos a ver por qué. Bien. La undécima costilla de arbores tiene características muy similares. De un extremo anterior, que es la articulación prácticamente no tiene arco costal, una conal, descendiente, un extremo posterior que se articula únicamente con una vértebra dorsal, una cara interna y una cara externa. No tiene torsión, no tiene canal costal y son rectilineos. Identifican todos los arcos costales, deciden dos ángulos, están funcionados, de dos ángulos importantes. Ustedes lo van a tener que saber decir con el brazo. Con una radiografía, ustedes lo van a enseñar cómo tienen que cortar todos los arcos costales, de dónde tienen que empezar a enviar el arco costal y por qué borde tienen que ir. Entonces van a ver que hay ángulos que determinan los arcos costales que van a ser importantes para ideológicamente. Que determinan los límites, determinan algunos elementos importantes de la estructura cardíaca que va a la estructura cardíaca. Que vamos a ver cuando veamos aparatos respiratorios. Ustedes tienen que recordar simplemente que todas las arcos costales, con excepción de unas características particulares, tienen dos ángulos. Uno posterior y uno anterior. El posterior es el que es cierto, es decir, que el arco costal, una articulación en la columna vertebral, se utiliza hacia adelante. Hay una primer ángulo, todo utiliza con esta el cerebro visualmente y después asciende hacia adelante y hacia arriba. Este ascenso hacia adelante y hacia arriba marca otro ángulo que es menos importante. Ahí lo vemos. Tiene un ángulo posterior y un ángulo anterior poco marcado. Este es el ángulo posterior. Fíjense que primero la columna se dirige hacia atrás y un poquito hacia abajo. Después se dirige hacia adelante y hacia abajo, después hacia arriba y hacia adelante. Ahí tenemos la primera costal, fíjense. Bien, una cara superior y inferior, por eso parece más ancho, pero eso utiliza su cara superior y su cara inferior. Y el resto de los arcos costales, probablemente su cara superior. Fíjense cómo van aumentando de tamaño y eso vuelven a disminuir. En la parte media de la caja torácica, en donde hay una mayor amplitud transversal. Cuando voy ascendiendo, disminuye completamente. Acá vuelvo a ver realmente los ángulos. Ahí veo el ángulo posterior, ¿ven? Y ahí veo el ángulo anterior cuando ya está dando, está articulando la parte ojo, la parte no. Ahí veo las inserciones musculares del primer y segundo arco costal. El primer y segundo arco costal se relaciona o se articula con los cipareños, de los cipareños, anterior, medio, también posterior, en el segundo arco costal, este es el segundo arco costal y este es el primero. Y además, del escalera anterior y del freno, el cerrato mayor es par. Entonces, el cerrato mayor está insertada en la siguiente costillas, de la libertad, prácticamente en todos los arcos costales, realizando la cara interna de la caja torácica, formando la pared interna de la cavidad axilar. Fíjense que los cartílagos costales tienen direcciones opuestas. Hay algunas que descienden verticalmente, verticalmente hacia abajo, hay algunas horizontales como el segundo arco, y los más inferiores con los tipos hacia arriba. Esto se ve como detalle. Entonces los costales, cuando están llegando al externo, cambia, depende del origen de la dirección que tengan en general. Bien. El tórax en general. Ustedes ven el tórax en general, que es lo que tenemos que estudiar. ¿Cómo es o qué es lo que vemos nosotros en la superficie externa y qué es lo que vemos en la superficie interna o en la cara interna del tórax? Vamos a ver que es el tórax como su base. La base del tórax tiene un músculo muy importante. Lo vamos a ver a la clase que viene, que es el diafragma.
Pero vamos a ver, la base de tórax tiene un recorrido importante, pero si llama base de tórax, que era el músculo detrás de la base de tórax, estamos hablando del cuerpo inferior. Pero ya vamos a ver qué vemos con la cara anterior. En la cara anterior lo que vemos es, fundamentalmente la parte media del llano vemos el esternón. Lateralmente lo que vemos es inmediatamente los arcos costales. Después vemos las articulaciones que unen los arcos costales, cartilaginosos, con el arco óseo costal propiamente dicho. Vemos el ángulo anterior de las costillas, el ángulo posterior de los arcos costales y la columna vertebral hacia atrás de los costillas. En la cara anterior veo la línea del esternón, las articulaciones esternocondrales, las articulaciones costocostrales y los arcos óseos anteriores con el ángulo anterior. ¿Qué veo? ¿Qué es esto? La apófisis la apófisis los bordes inferiores de las últimas costillas tienen un ángulo. Este ángulo que queda determinado entre el extremo inferior del esternón y los arcos costales inferiores se llama ángulo fiscoide. O tiene un grado de unos 75 grados, es más amplio que la mujer. Entonces, el límite general es un poco más ancho, el masculino es un poco más exceso y más alargado, a diferencia del femenino. ¿Bien? En general, en el otro colete, que está el ángulo de fiscoide es un poco menor. Bien. Porque ahí vemos los arcos, porque está pasando el esquema élico, son los espacios intercostales que quedan convenidos. Bueno, y ahí vemos a la cara lateral, vemos el recorrido de los arcos, los espacios intercostales que deberían saber ustedes reconocer, y los elementos que están dentro de cada espacio intercostal, que conquistan los ángulos, tanto el ángulo anterior como el ángulo posterior. Eso es lo que se ve en la cara lateral. Tiene el recorrido posterior. En la cara posterior, lo que veo es, en la línea media, las apófisis espinosas de la columna vertebral dorsal, las brachias, el canal negocio para hoy está determinado por las brachias, las apófisis transversas, las articulaciones que unen las apófisis transversas con los arcos costales y los arcos costales descendentes y las digamos, el ángulo posterior de los arcos costales. Es lo que venimos describiendo, por un cuerpo. ¿Cómo está constituido este vértice del tórax? O el opérculo torácico. ¿Cuál es el límite del opérculo torácico? Lo tienen aquí. Hacia adelante tengo la orilla externa. Hacia los lados el nivel arco costal y por detrás la primera vértebra dorsal. Yo quiero proyectar de alguna manera la orilla del esternón horizontalmente. La columna dorsal del encuentro en el cuerpo inmediatamente la vértebra dorsal. No solo el cuerpo con la segunda vértebra dorsal. ¿Qué quiere decir? Que en general, la orientación general de la capa torácica no debe ser orientada hacia adelante. Hacia adelante y hacia abajo. ¿Bien? El opérculo torácico tiene una dirección anterior-posterior o hacia atrás, hacia adelante y de arriba hacia abajo. Yo proyecto este arco costal, yo proyecto la orilla external hacia atrás, hacia la columna dorsal, horizontalmente, de acuerdo con la segunda vértebra dorsal. La primera está más arriba. Esto hace que el opérculo torácico sea descendente. ¿Bien? Bien. Y esto para que vean lo que estoy usando, lo que yo comentaba antes, que acá tengo los brazos. Más tarde hacia atrás, más bajito hacia adelante, ¿está? En la dirección longitudinal. Y están todos los elementos a este nivel que llegan a la gama gráfica. Fíjense cómo estos sensores, los sensores pasan por encima de ese primer arco, y fíjense cómo ese primer arco costal tiene el recorrido de los vasos subclavios. Y entre los vasos subclavios está la terminación, o las inserciones, o la inserción de los músculos escaleros. Yo les comentaba que era tan importante las evidencias que tengo en la cara superior de mi primer arco costal. Perdón.
Yo desde adentro de la cama torácica, el círculo torácico, veo la columna dorsal, el arco costal y las flores internas hacia adelante. El primer espacio intercostal con el músculo intercostal externo, en este caso. Veo la aorta, el trazado de la aorta con las ramas, la tráquea, el esófago por detrás, todos los planos internos bien por delante. Eso funcionando para que sientan desde abajo, como si fuese una taza, desde abajo para arriba. Empieza adentro, para la derecha, plasma, mirando para arriba la panza torácica. ¿Estamos? Entonces dice esto es anterior y esto es posterior. Esto que viene ahí son las carotidas que ustedes estudian que están ascendiendo. Tenemos que cortada abajo al trazado de la aorta. Estoy a nivel de la puerta versus la dorsal, el trazado de la aorta. Estoy mirando para arriba. Así que debo va ascendiendo los bajos. ¿Ven? Esto es lo que ingresa al tórax. En el tórax, los grandes bajos son fundamentales. Y que cada vez que viene recorrido todos los grandes bajos para entender el identidad, para conocer todas las relaciones mediastinales de los órganos. El opérculo torácico es indispensable, es fundamental, porque es el ingreso de todos los elementos que ustedes van a tener que conocer en los sábados. Y la base está determinada fundamentalmente por el apéndice discoide, el árbol discoide, la cara inferior de las últimas costillas o alcomostales y la duodécima vértebra. Bien, nosotros queremos saber los diámetros que tienen para hablar que más o menos tiene entre 26 y 28 centímetros de diámetro transversal, el opérculo inferior, el orificio inferior del tórax. Tiene sentido, antes o posterior, más o menos unos 10 centímetros. El lo posterior está alargado transversalmente. Y el opérculo superior tiene unos 6 centímetros en sentido anterior y unos aproximadamente 10 centímetros en sentido transversal. ¿Cuál es el diámetro mayor? ¿Cuál es la medida más fuerte que tiene nuestro tórax? Es la porción lateral y vertical del tórax, que mide prácticamente 40 centímetros, entre 36 y 38 centímetros. Esa es la porción más alargada o de amplio margen o margen. Es muy importante que recuerden el recorrido que tienen los arcos costales, porque si los van a hacer estudiar radiológicamente. Cuando ustedes vean este tema, claro, este tema no veo nada de la teoría de trabajo todavía. Cuando lo vean el tema, y vean la evolución de los arcos costales, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Y los diámetros del tórax también son importantes. Y es mucho más importante de que las articulaciones que se utilizan en cada parte de la actividad en el organismo, eso es tan importante. Lo más importante es la disposición general de los arcos. Lo van a ver muchas veces, lo van a ver muchas veces justamente por el tema de la radiología. ¿Estamos? Primero que nada, ahora les voy a hablar de columna dorsal, alto costal, etc. Vamos con las articulaciones, son sencillas, no son complicadas. De todas, tienen que estar traducidos un audio. Porque solamente conociendo la nariz acá, ustedes pueden darse directamente vínculo a las conexiones que van a presentar. Mi movilidad, la característica estructural de ellos. Entonces lo van a poder conocer con ustedes. En general, es un tema que se pregunta si ustedes vienen muy mal en el examen, vienen mal, derrapando, y bueno, decime tal cosa capaz que usaba, para terminar lo que pasa es que es lo que sucede, como ustedes tienen una cosa, el trabajo tiempo libre. Trabajo tiempo libre, que usted agrega a todos, que están reunidos muy bien en su realidad, es difícil, porque usan mucho tiempo, como bien había la hija de todos los años, que usaban, tienen mucha energía. Y la anatomía es lo más mínima, porque es lo más sencillo, a pesar de que la primera de la anatomía era difícil, memorista, en ese mundo de la anatomía resulta que es lo más divertido, porque la fisiología es bastante compleja, es hermosa la fisiología, y es, en realidad, la fisiología, la anatomía es más linda, la fisiología varía de la respiratoria y de la anatomía
estudiarla, comprenderla y memorizarla es compleja. Entonces, la anatomía es como que es lo único que ustedes van a repasar. Entonces, repasen, porque yo lo único que hago ahora es poner nota, bueno, repasen en función de lo que contar. Es otra cosa. En el momento de repasar el último repaso, ellos ustedes van a realizar. No se van a poner a estudiar, obviamente, el tipo de lectura y la que une, el dato como tal, obvio, o el castellano, todas las líneas de la última esto para el grano, no se obvio. Pero ustedes tienen que conocer como médico porque van a realizar un paciente y van a estudiar epidemiología respiratoria cardíaca, no las conocen que están en la anatomía y solicitar una la epidemiología de tránsito, anatomía aplicada. Estamos por eso, por casi llevamos un video de eso, pero bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué no sé si lo tienen? Nosotros ya llevamos a ver un curso de horas, que me ayudamos a poder estar en realidad el organización profesor de 10 horas, todos los profesores me lo voy a poder estar, el año pasado le había dado una horas todo, y le habíamos hecho unos textos, unos apuntes, y salen el centro de estudiantes, entonces los está completo, listo, debe tener un dolor de empleo, pero que nuestro, la relación para ustedes, no entienden, y entonces vemos en la fotocopia de todo esto más de la práctica, que de alguna manera es como para simplificar el proyecto, y eso van a encargar de no simplificar el proyecto de onda, no sé, si hay ustedes así, pero sepan que la situación me parece que tienen que hablar de los nombres. Solamente los nombres. La que mejor dibuja es la que viene. El arco está con la columna vertebral. Porque es ahí donde se produce mucho la rotación, que hace que la cosita rote. De alguna manera que lo vamos a estudiar mejor hasta que viene cuando veamos músculos respiratorios. Y es un tema que le va a pasar lo mismo que en la torácica. Para que voy a estudiar esta cantidad de músculos respiratorios y para qué sirve, que es lo recordar, que es un montón de memoria, y no trabajo. Vamos a lo mismo, entonces, vamos a ver que con la creatividad y eficiencia de todos los dispositivos que vamos a hacer en la distribución. Ustedes pueden desde esta clase, incluso la distribución acá, yo una nota básica, pero ustedes por dentro se van a dar cuenta de lo que es la rutina, de la anatomía, que es lo que tiene que saber, para que se facilite el estudio, y encima luego de algún momento tienen que saber de eso. Tienen que saber de eso, que es la consulta que hace todos los casos el final, que es el más difícil de los tres finales que van a tener no es ejercicio, es largo. Es largo, pero bueno, eso no. La situación, la